sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré
siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien con la paz del Señor. Para continuar con esta reunión, vamos a entonar el himno 506, que dice: un mensaje del Señor, aleluya, anunció yo que da la paz. Es Dios el santo amor, aleluya, ve tan solo a Cristo y vivirás. El mensaje del Señor, aleluya, infundirá la fe en ti, que Jesús mi Salvador, aleluya, dio por ti su sangre carmesí. Vida puede obtener, aleluya, que tu Señor te quiere dar. Si tan solo quiere ver, aleluya, por fe a quien podrás salvar. Dice su último párrafo: como vine te diré, aleluya, a mi Redentor que me salvó. Fui tan solo por la fe, aleluya, y el Señor mi culpa perdonó. Dice su coro: ve a la cruz y vivirás, ve a Cristo y vivirás. Es de Dios el santo amor, aleluya, ve a Cristo y vivirás. Que sea tu sentir, que puedas entender la palabra de este himno, que el Señor te está invitando, que vayas a su presencia. Si te diga, no eres del Señor y no tienes la vida eterna, hoy es el momento que la busques. Pues entonemos el himno 506.
Ahora sí, hermanos, para continuar con esta reunión, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor, Dios programado, yo te agradecemos por este momento, Señor, que tú, si nos permite, Señor, pueda hacer esta reunión, Señor, por este medio virtual. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, cada uno que escucha este mensaje. También, Señor, que lo esté guardando, Señor, que lo esté cerrando su corazón. Si Padre, Señor, son hijos tuyos, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, que va a ser expuesta esta noche. También, Señor, a tu siervo, Padre, que ha preparado. Señor, dejamos todo en tus manos, Padre, en esta reunión, pero siga guardando y bendiciendo. Amén. Antes que pasemos a la palabra del Señor, le voy a invitar que entonemos otro himno, que es el número 373, que dice así: la débil cuerda cederá y no podré cual hoy cantar, más en palacio de mi rey que gozo mío al despertar. Mi casa terrenal caerá, él cuando no podré decir, más sé que Cristo tiene ya morada eterna para mí. El auro sol al descender un día para mí solaz. A mí dirá mi Salvador, bien hecho, entra tú en mi paz. Ahora espero su llamar y hasta entonces velaré. La puerta luego él abrirá y mi vuelo emprenderé. Y a él mi vuelo emprenderé. Dice su coro, y cara a cara lo veré y el nuevo canto entonaré. De gracias al Señor Jesús por su obra consumada en la cruz. Señor te está llamando, te está hablando. Si quiere un día a partir de la presencia del Señor, como leímos en este himno, tenés que rendir tu corazón a la pie del Señor para que Él te perdone y pueda tener entrada, ese pasaporte gratis, no necesita pagar nada, a la presencia de Dios. Ahora sí, después que cantemos este himno, le daremos el lugar a nuestro hermano que tiene el bien de expresar la palabra del Señor. Más en palabras
Muy buenas tardes, buenas noches, estimados. Nuevamente estamos reunidos con el deseo, por este medio, transmitirle el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que aquellos siervos de Dios estemos proclamando las verdades innegables de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo que vivimos, tiempos quizás muy difíciles, no solamente por la pandemia, sino por los acontecimientos, por las cosas que ocurren, las cosas que pasan diariamente. Vemos que cada día la maldad del hombre se va multiplicando y cada día estamos viviendo peor, con mucho temor de lo que nos pueda ocurrir, por temor de la delincuencia que hay. Pero la desobediencia del hombre no es de ahora, siempre estuvo. Vemos del momento mismo de la creación del hombre, cuando Dios creó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén, ya el hombre desobedeció a Dios y quiso hacer lo que a él le parecía. Y podemos mirar en las Sagradas Escrituras lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a ello. Si miramos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos aquí ya en el mismo momento de la creación, de que Dios puso al hombre allí en el huerto del Edén, aquellas personas, aquellos primeros padres, Adán y Eva, ya desobedecieron la voz de Dios. Y si leemos todo el capítulo encontramos que Satanás, la serpiente, como dice la palabra de Dios, engañó a Eva y le dijo que comieran de ese fruto que ella lo veía tan precioso. Muchos dicen la manzana, pero no era una manzana, sino que la palabra de Dios dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás, con astucia, le dijo a Eva que el día que comieran de ese árbol, ese fruto, iban a ser sabios e inteligentes como Dios. Pero Dios ya le había dicho a Adán y a Eva que el día que comieran de ese fruto ciertamente iban a morir. Y ellos no hicieron caso. La maldad del hombre iba de continuo en aumento. Y miremos lo que dice también en el mismo libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero seguimos leyendo este capítulo. El versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Pero el versículo 11, miren lo que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y miren lo que le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Eso era lo que Dios le había dicho a Noé que hiciera. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No era una persona justa que caminaba con Dios. Pero yo en este día me quiero referir a lo que la palabra de Dios dice en cuanto al hombre, y que en estos tiempos es muy común el hablar de la violencia y de la corrupción y de todas estas cosas que el hombre está cometiendo. Y el versículo 5 del capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí ya vemos los malos pensamientos, vemos que los hombres ya se habían desviado del camino y se habían alejado de Dios. Y que la maldad dice que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Había pecado, había corrupción, había malos pensamientos. Los hombres eran pecadores, se habían apartado de Dios. Así como Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, estos hombres también desobedecieron luego la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Génesis capítulo 6: se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. ¡Qué bárbaro! El Dios creador y sustentador de todas las cosas, el que creó al hombre, el que lo formó del polvo de la tierra, se arrepintió. El corazón de Dios estaba dolido por la maldad de los hombres y se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra. Dice la palabra de Dios que le dolió en el corazón. Me imagino al Dios creador que ha creado un hombre, a una persona para que le sirva, que le sea santo, puro, que sin maldad, sin malos pensamientos, sin corrupción, sin cosas que le doliera al Señor. El hombre que Dios había creado a su imagen, como dice la palabra, a la imagen misma de Dios y a su semejanza. El hombre había desviado el camino, se había apartado de Dios y caminaba en un camino errado. Y dijo Jehová: raeré, destruiré al hombre que está sobre la faz de la tierra. A ese hombre que Dios había creado con tanto amor, con tanto cariño, lo había creado y lo había puesto en un lugar tan precioso, en el huerto del Edén, en un lugar que quizás el hombre nunca lo había pensado. Dios allí lo había puesto a Adán y a Eva. Pero aquí en este versículo vemos que dice la palabra de Dios que habla de la destrucción. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Claro, ¿cómo no se va a arrepentir si el hombre desobedeció a Dios? Desobedeció al Creador, al sustentador, al que todo lo daba. ¿Por qué? Porque Dios había hecho al hombre a la imagen misma de él, y a Dios le dolió en el corazón. Pero vamos a saltear el versículo 8, vamos a dejarlo para después, y vemos las generaciones de Noé. Noé, dice, era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero aquí vemos en el versículo 10, dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Y en el versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mis queridos, en estos tiempos que vivimos la tierra está llena de violencia. Quizás si miramos alrededor nuestro vemos continuamente violencia, vemos robos, crímenes, y todo eso es la maldad del hombre, porque la maldad va a ir en aumento. Cada día va a haber más violencia. Y así lo dice la palabra de Dios, porque el pecado, porque el diablo, Satanás, los tiene engañado al hombre, tiene engañado al corazón de los hombres. Y el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne habían corrompido sus caminos sobre la tierra. Los caminos de los hombres estaban corrompidos ya en aquellos tiempos. ¿Y qué nos queda en estos tiempos que vivimos, mis queridos? Los hombres lo único piensan en sí. Y aquí veíamos en este texto que Dios mira el corazón, que Él ve a las personas, conoce lo íntimo del ser humano. Y en este versículo dice, y miró Dios la tierra. El corazón del hombre es escudriñado por Dios. Y Él veía que los hombres tenían malos pensamientos, tiempos malos, tiempos difíciles. Era el pecado que había en el corazón de aquellos hombres. Es como en estos tiempos que vivimos, la maldad, la violencia y todas las cosas que están aconteciendo es porque Satanás, como decíamos, tiene engañado a los hombres y a las mujeres. Pero vemos más adelante, dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Había una decisión tomada de parte de Dios. Había conocimiento de este Dios divino que el hombre cada día iba a cometer más pecado, más desobediencia a la voz de Dios. Es por eso que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres. Y mis queridos, en estos tiempos que vivimos, ¿qué estamos viendo? Vemos el engaño, las mentiras, el odio, el rencor de los hombres. Y todo esto es porque Satanás, el adversario, ha puesto en el corazón del hombre la maldad. El enemigo Satanás es el que busca poner piedras en el camino para que el hombre no siga el verdadero camino. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de esta pandemia, pero eso nos tiene que llevar a estar cada día más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios en cuanto a eso, en cuanto al pecado, en cuanto a la maldad del hombre, miremos lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Mis estimados, los primeros tiempos cuando fue creado el hombre ya había maldad, pero la maldad va en aumento cada día más y más. Y aquí el Señor dice que la paga del pecado es la muerte, pero la muerte espiritual. Y hay dos lugares preparados para los hombres. Está el cielo y el infierno. El cielo está preparado para los hijos de Dios, para aquellos que son obedientes a sus mandatos, que caminan en ese camino, en ese sendero que Dios les ha trazado. Pero el infierno está preparado para Satanás. Satanás, aquel engañador que ha engañado a nuestros primeros padres, diciendo que el día que comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal, serían como Dios. El enemigo Satanás quería engañó a Adán y Eva y los hizo pecar. Y de ahí en adelante el pecado, la maldad de los hombres fue de continuo. Y estamos en estos tiempos que vivimos llenos de pecado y de maldad. Cada día vemos más violencia, cada día vemos más que los hombres se apartan de Dios, se alejan de Dios, no quieren que le hablemos de Dios.
no quieren escuchar la voz de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente en Jesucristo podemos encontrar la salvación, ese regalo eterno que Dios da, como dice en este versículo, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna solamente la podemos conseguir a través de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que puso su vida en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida en rescate de la nuestra. Por eso en este pasaje, mis queridos amigos, nos aclara realmente lo que va a acontecer con el hombre pecador. La paga del pecado es la muerte, la separación. La muerte es la separación de Dios, es la separación, y los hombres que pecan, aquellos que desobedecen, aquellos que no aceptan al llamado del Señor Jesucristo, su destino es la condenación eterna. Ese lugar tan triste y doloroso que está preparado para Satanás, pero también está preparado para aquellos seguidores de Satanás, aquellos que rechazan la voz de Dios, aquellos que llevan una vida desobedeciendo y caminando en el camino distinto que el Señor nos ha trazado. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va hacia Dios, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que puso su vida en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Pero también miremos en el mismo libro de Romanos 5:8 lo que nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis queridos amigos, mis queridos, Dios muestra su amor para con nosotros. El Señor Jesucristo es un Dios de misericordia, es el Señor de la misericordia. Nos amó con un amor profundo. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios es amigo de los pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores. Yo era un pecador y sin embargo el Señor Jesucristo me amó de tal manera, y yo he reconocido que el Señor ocupó ese lugar que yo merecía estar allí en la cruz del Calvario. Pero Él dio su vida. El amor de nuestro Señor Jesucristo es incomparable. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo fue el sustituto. El Señor Jesucristo fue aquel que pagó el precio de nuestra redención. En la antigüedad, los esclavos, para ser liberados había que redimirlos, pagaron un precio, tenían un precio, y así se redimía a los esclavos. Y nosotros éramos esclavos del pecado. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de mi redención. Y quiere en este día también para que tú seas un hijo de Él, porque Él pagó el precio de tu redención. Solamente tú tienes que reconocer que eres un pecador y saber que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podíamos mirar otro pasaje también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 15, lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:15 nos dice lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Primera de Tesalonicenses, anoté mal la cita, miremos lo que dice San Juan, Evangelio según San Juan 6:28. Evangelio según San Juan 6:28 nos dice lo siguiente: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner la práctica de las obras de Dios? Aquí los hombres preguntaban al Señor Jesucristo qué debían hacer para poner en práctica las obras del Señor. El Señor nos mostró un camino, mostró el camino nuevo, vivo y verdadero. Él nos mostró ese sendero en el cual debemos andar y que debemos caminar.
ese camino que nos lleva a la vida eterna. Jesucristo, como decíamos, dijo: yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso, mis queridos amigos, el Señor Jesucristo en este día te ofrece este regalo maravilloso, la vida eterna que fue por su gracia. Es un don inmerecido. Nosotros no merecíamos la salvación, no merecíamos la vida eterna, sino que el Señor Jesucristo, por amor a nosotros indignos y miserables pecadores, Él puso su vida y murió en una cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La paga del pecado, decíamos, que es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podíamos también mirar un versículo de la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho para con nosotros. Amó de tal manera a este mundo, Dios, a pesar de que el hombre había desobedecido, que dejó el camino, dejó el sendero que Dios le había mostrado y se rebeló contra Dios, hizo caso a Satanás. Pero Dios desde los cielos miró el estado miserable en el que estábamos y nos amó de tal manera. Y es por eso acá el evangelista dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vemos, mis queridos, que Dios amó de tal manera a este mundo y que envió a su Hijo Jesucristo, no para condenarlo, sino para que tengan vida y vida eterna. Y decíamos que la palabra de Dios dice en este versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí vemos la misión del Hijo de Dios, lo que Dios le había pedido y le había encomendado a su Hijo amado, de venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo es el Salvador. Él es la única esperanza para el hombre. Él es aquel verdadero Hijo de Dios, aquel que no tenía pecado y se hizo pecado por nosotros. Él era el justo, Él era la vida y fue a morir en una cruz. Él es el Salvador del mundo. Solamente tú tienes que venir en este día y pedirle perdón de tus pecados. Y nos sigues hablando el evangelista y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi querido amigo, el Señor Jesucristo te ama con un amor entrañable, un amor inmenso. Hay un himno que dice que si fuera tinta todo el mar y el cielo entero un gran papel, y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor, no alcanzaría a describirse el amor de nuestro Señor Jesucristo para con el más vil pecador. Y yo era un vil pecador, vivía en este mundo sin Cristo, sin paz y sin ninguna esperanza, pero un día he creído en ese nombre bendito, el de nuestro amado Salvador, aquel que puso su vida para rescatar la mía, para sacarme del estado mísero en el que estaba. Y por eso, mi querido amigo, mi querido oyente, en este día, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo te está invitando y te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de problemas, y la maldad del hombre va a seguir aumentando día a día. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que la maldad va a ir en aumento, pero aún todavía no es el fin. Pero el Señor está a la puerta. Está a la puerta de aquel día glorioso, maravilloso, en el cual ha de volver a buscar a los suyos. Vendrá a buscar a aquellos que un día le han recibido como su único y suficiente Salvador.
aquellos que han reconocido que, y sabiendo que la paga del pecado era la muerte, han aceptado por el regalo de Dios en Jesucristo, que es la vida eterna, que es ese regalo maravilloso que Dios el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, de aquel que dio su vida, que derramó su preciosa sangre, para que tú y yo, mi querido, tengamos la vida y la vida eterna. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice la palabra de Dios, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi estimado amigo, mi querido oyente, esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Él te invita en este día, en esta noche, y te dice: venid a mí, que yo os haré descansar. Venid a mí si estás trabajado, si estás turbado, si tienes problemas, si tienes dificultades. Él te quiere ayudar. Él te quiere dar la fuerza para que puedas vencer. No es que el Señor Jesucristo te dice que te va a sacar todos los problemas, no. En el mundo tendréis aflicciones, nos dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él quiere ayudarte, quiere darte esa paz, quiere ayudarte para que tú estés, aunque haya problemas, para que tú puedas vencerla con fe en el Señor Jesucristo, confiando en este Salvador bendito que te ofrece este regalo maravilloso, la gracia de Dios, el perdón de tus pecados, así como me los ha perdonado a mí. Este es el Señor que en este día te dice a ti, mi querido, que dejes ese camino que estás llevando, ese camino de maldad, de pecado, como nos hablaba allí en el Génesis, que la maldad del hombre había aumentado y cada día era peor. Vivimos tiempos muy difíciles, pero debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, poner toda nuestra confianza en el autor de la vida. El Señor Jesucristo es el autor de la vida. Dios el Padre ha creado al hombre, pero también ha dado a su Hijo Jesucristo que pagase el precio de nuestra redención. Y el precio de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, la cual puede limpiar todos los pecados, no importa lo grande que sean. El Señor Jesucristo quiere que en este día tú vengas a Él. Él tiene el oído atento al clamor de aquellas personas que contritos y humillados vienen a Él clamando por el perdón de sus pecados. ¿Qué harás con el Señor Jesucristo? Sabiendo que hay dos lugares, cielo e infierno. El infierno está preparado para Satanás y el cielo para los hijos de Dios. ¿Qué harás en este día con el Hijo de Dios? ¿Qué harás con aquel que dio su vida, que murió en una cruz, para que tú tengas vida y vida eterna? Que realmente el Señor pueda bendecirte, pueda darte sabiduría para escoger. ¿Qué escogerás en este día? ¿Rechazarás la voz de Dios? ¿Seguirás indiferente a la voz de Dios que te dice venid a mí? ¿Seguirás indiferente a ese amor tan grande, de ese regalo que Dios quiere darte y que te ofrece y que es gratuito? Solamente debes caminar cada día tomado de la mano del Señor. Eso es lo que anhela y desea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo de cada hijo, de cada hija de Él. Que caminemos cada día tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que realmente el Señor pueda bendecir estas palabras que hemos leído en tu corazón y que realmente puedas buscar ese camino nuevo, vivo y verdadero, que es la única esperanza para el hombre y para la mujer. Jesucristo es la única esperanza. Que el Señor te bendiga. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa reunión. Espero que sea bendición para nuestra vida, para nuestras almas, que sean alimento para nuestro ser. Agradecemos a nuestro hermano que se ha preparado para dar el mensaje, que Dios lo bendiga, en su vida espiritual, en su vida secular, junto a su familia. Ahora sí, le mando saludos por este medio a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos que hoy han escuchado este mensaje, que Dios lo esté bendiciendo y guardando, y será hasta la próxima reunión. Terminamos esta reunión con una oración. Oremos. Señor Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta reunión. Señor, gracias, Señor, por tu palabra que fue puesta. Señor, gracias, Señor, porque tú hablas en nuestros corazones.
Padre amado, gracias a este beso que bendiga, Señor, cada uno de nosotros, Señor. También a ese hermano, que sea por trabajo o por salud, no puedo escuchar este mensaje, que tú también te estés bendiciendo, Señor. Dejamos todo en tu mano, Padre, la otra semana, para seguir guardando y bendiciendo, Señor. Te lo pedimos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Al mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, vengo a ti sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tú